Ahora ya vamos a comenzar con la segunda charla y vamos a hablar de Jesús en el Corán. Ahora este PowerPoint lo tradujo un amigo, entonces si la traducción no es increíble, no es mi culpa. Pero a la vez, muchas gracias a mi amigo Dan por traducirlo, porque es mejor tener un PowerPoint bueno, pero no perfecto. ¿Dan Johnson? Sí. No es muy bueno. Jesús en el Corán. Bueno, pues ya hemos visto que los musulmanes respetan a Jesús como profeta y sí hay algunas creencias que tenemos en común con ellos. Pues, ¿cuáles son? Vamos a ver. Primero que todo, algunos puntos de background, de fondo. El Islam se enfoca en el ortopraxis, no en la ortodoxia. ¿Qué significa ortopraxis? Teoría práctica. Sí, bueno, La práctica correcta. hacer las cosas bien. Entonces, en el Islam es muy importante saber hacer la limpieza wudúa correctamente. Es muy importante saber hacer las oraciones correctamente en la mezquita, ¿ok? Entonces, muchas veces esto es importante porque muchas veces los musulmanes, si tú les haces preguntas de doctrina o de creencia, quizás no van a saber y no te debes de sorprender, pero si tú le preguntas, si yo fuera musulmán, ¿cómo haría la cosa para lavarme las manos antes de entrar a la mezquita? Te va a poder contestar correctamente. Entonces, es una diferencia. Hay cristianos que son así, más que todo en la iglesia ortodoxa del Oriente, pero nosotros por nuestra tradición de la Reforma Protestante y después de la llamada Iluminación, tenemos más énfasis en las doctrinas, que quizás no sé si es muy buena idea. Pero bueno, musulmanes, en cuanto al Corán, ellos creen que viene una bendición de simplemente tener el Corán siendo no cantado, sino recitado, sí, sería la palabra. Entonces muchas veces, por ejemplo, en diferentes países tú te entras a un taxi, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está recitando en el radio? Es el Corán. Pero tú le preguntas al taxista, oye, ¿qué capítulo del Corán es? ¿O de qué está hablando esta parte del Corán? Pues dicen, pues es que yo no sé, el lugar donde yo iba para el halak, el hombre que me cortaba el cabello en Nazaret, siempre entraba y tenía su televisión con el canal de Corán. Y yo preguntaba, pues es que, ¿de qué está hablando? Y siempre, pues es que no sé. Pero hay una creencia para ellos de simplemente tenerlo presente o poder tener el sonido presente de la recitación del Corán. Hay una baraka, una bendición que viene con eso. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque quiero que entiendan que la manera que tiene el musulmán de relacionarse con el Corán es muy diferente a como nosotros los cristianos, especialmente los protestantes, nos relacionamos con la Biblia. Es muy diferente. Para ellos el libro es muy diferente y la manera de demostrarle respeto es muy diferente. Otro ejemplo, muchas veces si tú ves a un hombre o una mujer que ha hecho muchas notas en su Biblia, dices, bueno, pues qué bien, porque eso significa que está leyendo la Biblia, y no simplemente leyendo la Biblia, pero reflejando qué significa esto, cómo puedo aplicar esto en mi vida, o está notando, bueno, esta misma palabra yo lo vi en Ezequiel, o sea, está pensando. Pero escribir en el Corán, hasta para el musulmán religioso que lo lee 5 veces al día, ¿él va a escribir en su Corán? No, es como profanar el libro. Entonces, muchas cosas diferentes. Me pasó en Kenia, pues estuvimos yendo al lugar de conferencias y ahí estaba una pastora de una iglesia en Nairobi y pasamos por varios clubs. Y yo le dije, aquí en África, si un pastor se va a este club para conocer a la gente, no está tratando de agarrar a una chica ni se está emborrachando, simplemente quiere conocer a la gente.
¿cómo lo verían los cristianos? Y ella dijo, pues sería totalmente prohibido. Ya nadie respetaría a ese pastor, aunque no está haciendo nada pecaminoso. Y yo dije, eso es muy interesante, porque en los Estados Unidos, ¿qué dirían? Dirían, pues qué pastor más bueno, está tratando de formar relaciones con la gente que no va a la iglesia. Entonces es un hombre que está haciendo lo que hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, es una manera diferente de ver las cosas. Otro punto, los musulmanes creen en el Corán. ¿Qué estoy diciendo? Creen en el Corán. ¿Por qué tengo que notar esto? La charla se llama Jesús en el Corán. Yo os voy a decir que muchas de las cosas que los musulmanes creen no, de hecho, están en el Corán. Pero los musulmanes creen que está en el Corán. ¿Ok? ¿Nosotros los cristianos somos así también? Sí. Yo estuve dando esta charla una vez y dije que la mujer no tenía nombre hasta después del exilio de Edén. Y una mujer, una señora, dijo, yo sé que eso es falso. Y así lo dijo. Dije, bueno, pues léelo, ahí está Génesis 2 y 3, no es mucho que leer. Y dijo, es que yo sé que eso es falso. Bueno, está bien. Y bueno, lo leyó y sorpresa, no es falso, es correcto. Sí. En la práctica los musulmanes creen en las tradiciones islámicas, las cuales están desconectadas del Corán. Otra vez, hay muchas cosas que hacen los musulmanes que no tienen nada que ver con el Corán. Por ejemplo, el sencillo hecho de orar 5 veces cada día. Eso no está en el Corán. Ahora, no estoy diciendo que eso es que va en contra del Corán, pero no es una cosa que está en el Corán. Y nosotros los cristianos también tenemos muchas cosas que hacemos, que no son cosas malas, que no vienen explícitamente de la Biblia, ¿verdad? Pero lo bueno es que más que todo en un seminario reconocemos esto de dedicar un bebé en la iglesia no tiene nada que ver con la Biblia, no existe. Ahora, ¿eso significa que es algo malo? No, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, los judíos lo hacían en el templo. Bueno, no somos judíos y no tenemos un templo, ¿verdad? Pero el caso es que podemos reconocer que es una tradición que hemos inventado, pero no tiene nada de malo. Pero reconocemos que no viene directamente de la Biblia, ¿verdad? Y las creencias acerca de Jesús y el cristianismo son buenos ejemplos de esto. Muchos musulmanes creen que lo que saben del cristianismo viene del Corán, aunque no es cierto. Ellos creen saber lo que nosotros creemos porque han leído el Corán, pero la verdad es que el Corán no da una representación válida de lo que realmente es el cristianismo. Entonces, simplemente es un poco de trasfondo para que podamos meternos en esto. ¿Y el pueblo, por así decirlo, ya no sabe de dónde viene el origen del Corán? del Corán? O de estas leyendas y tradiciones. Bueno, tendríamos que identificar cuál tradición, de cuál tradición estás hablando. Porque algunas de las tradiciones vienen del paganismo preislámico, algunas tradiciones y prácticas vienen del cristianismo, del judaísmo que estaba en Arabia en esos días. Algunos otros fueron añadidos después, que lo trajeron del Zoroastrianism, la religión... Sí, de los zoroastros. Ahí está, de los zoroastros. Zartushti, así se dice en Farsi, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay diferentes tradiciones que vienen de muchas diferentes partes. Pero no, los musulmanes no tienen pensar de dónde viene esta tradición. Por ejemplo, ¿de dónde viene en vuestras iglesias? ¿Alguna vez habéis hecho lo que se llama una llamada al altar? An altar call, donde el pastor ha compartido el evangelio y después dice, bueno, aquí hay alguien aquí que quiere comprometerse a ser un seguidor de Jesucristo y recibirlo en su corazón como Señor. Es una fórmula litúrgica, ¿verdad? Como su Lord and Savior, como su Señor y Salvador. Y bueno, todos vamos a cerrar nuestros ojos y si quieres comprometerte con eso, alza tu mano porque quiero orar por ti. ¿Esto de dónde viene? ¿Cristianos evangélicos?
¿Cuál es el origen de esta cosa? Porque no está en la Biblia. ¿De dónde viene? Nadie sabe. Nadie aquí sabe. Y vosotros sois los maestros y maestras de la iglesia. ¿No hay? Arrepentíos. Yes, sí. Da la sensación tal vez, que hay una ignorancia acerca de su propia creencia, que Sí. están bien con eso, es decir, no hace falta saber, lo aceptan, pero ellos podrían acudir a su imán o al que fuera y preguntar esto, ¿por qué lo hacemos? ¿De dónde lo hacemos? O no se puede cuestionar. Bueno, es una pregunta muy buena. O sea, ellos pueden ir con los imames para preguntar. Primero que todo hay que entender que en el Islam el imam, o sea, que significa en árabe simplemente el que está enfrente, no tiene que tener ninguna educación teológica, no tiene que tener ninguna educación religiosa. ¿Quién puede ser el imam? Aquel que ha memorizado las oraciones. Es todo. ¿Tiene que hablar árabe? No. ¿Tiene que entender lo que está diciendo? No. Él simplemente tiene que tener la capacidad de recitar las oraciones bien pronunciadas en árabe. Eso es todo. Entonces, el imam es un oficio muy diferente, es un trabajo muy diferente al trabajo de un pastor o un sacerdote, que en estas iglesias uno normalmente puede ir y decir, ¿de dónde viene esta tradición de hacer el llamamiento al altar? El altar. ¿Por qué? Es que hubo una reforma protestante para deshacernos de altares en la iglesia y después los bautistas regresaron con altares. Es una pregunta muy interesante. Bueno, De nuestro ¿De mundo. dónde viene? pues estamos hablando de la natividad en el Corán, hermana. La natividad. Muy bien. La natividad. Esto se encuentra en el Corán. Aquí está la anunciación. Y cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te albricia con su palabra, sé su nombre, será el Mesías Jesús. Isa, hablamos más de eso luego. Hijo de María, será distinguido en esta vida y en la otra, y se encontrará entre los más próximos a Allah. Entonces, bueno, hay algunos errores aquí, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Entonces los ángeles vienen a María. José no se encuentra en el Corán, ¿ok? José no está presente, aunque en la Biblia tiene un rol muy importante, ¿verdad? Pero María recibe este mensaje de los ángeles. Entonces, hasta aquí decimos, bueno, podemos ver algo parecido a lo que está en la Biblia, aunque no es igual. Entonces, vemos que es nacido de una virgen. No. Es nacido de una virgen, eso estamos de acuerdo. Otra cosa, Jesús en el Corán, Jesús desde su cuna, como bebé, habla. Porque la gente está hablando mal de María. ¿Por qué? Porque pues obviamente ella como mujer soltera, como joven soltera, ha dado luz a un niño y todos piensan que es pues una pecadora. Pero Jesús en el Corán defiende a su madre como bebé. Es su primer milagro, ¿verdad? En el Corán. Hablando como bebé, defiende a su madre y diciendo que es una mujer buena, no ha hecho nada malo. También el Corán no nos dice que nació en Belén. No nos dice que nació en Belén, sino simplemente dice un lugar apartado. Pero aún así, aquí tienes una foto de la mezquita central de Belén. Belén por muchos siglos era una ciudad cristiana. Nazaret también era una ciudad cristiana. Ambas ciudades son ahora la mayoría de la gente allá musulmanes, ¿verdad? Y en Belén está Manger Square, o sea, la plaza de la cuna, no, Manger, del pesebre, sí, la plaza del pesebre. Y allí tienes las dos iglesias, tienes la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, ahí las dos iglesias juntas, y ahí puedes visitar un lugar muy importante que era la cueva donde vivió San Jerónimo, donde hizo su traducción a la Biblia Sacra Vulgata. Era un hombre muy austero, no es una cueva muy cómoda, por eso. Pero bueno, pues ahí puedes visitar al lugar donde vivió este gran santo que hizo una de las obras de traducción más importantes de toda la historia de la humanidad.
Y también, interesante, dice simplemente que Jesús nació bajo una palmera. Entonces, y las palmeras no vienen naturalmente en Belén, ¿okay? En otras partes de Palestina sí, pero Belén no. Entonces, pero los musulmanes que han plantado aquí en frente de su mezquita 2 palmeras, ¿verdad? Porque bueno, pues ahí tienen que tener la presencia. Si visitas a esta mezquita, alguien te va a dar la bienvenida a la puerta y te va a preguntar, ¿quieres convertirte al Islam? Sí. En la mayoría de las mezquitas principales del mundo donde vienen extranjeros, tienen alguien que eso es su trabajo. ¿Cómo sería si las catedrales grandes de Europa, que tienen a tanta gente visitando de todo el mundo, preguntando, hola, bienvenido a la catedral de Notre Dame, yo soy tal y tal, me encantaría contarte un poco sobre este lugar y si quieres convertirte al cristianismo, quiero compartir cómo se puede hacer? ¿Cómo sería eso? Pues sería algo... Que no vienen más. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces aquí vemos la natividad. Algo muy interesante, hay una palabra importante en árabe que es aya. Aya significa señal, es la palabra que usamos en la Biblia arábica, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando hablo de los señales, los 7 señales de Juan. Y en el Islam, una aya significa un señal especial y específico del poder y de la gloria de Dios. Entonces es algo que se reserva muchas veces para las señales en la naturaleza, por ejemplo. Pero aquí dice que ambos, Jesús y también María, son señales a la humanidad. Y entonces vemos que hay un respeto, hay una reverencia en el Corán en cuanto a Jesús y también María. Y como mencioné en nuestra charla previa, María es la única mujer que se menciona por nombre en el Corán. Bueno, hemos tratado todos estos. Vamos a seguir entonces con el ministerio de Jesús. ¿Cuál es su ministerio a Israel? Muchos musulmanes dicen que nosotros los cristianos hemos errado en cuanto a nuestra interpretación del ministerio de Jesús. Porque para ellos Jesús era un profeta que vino específicamente al pueblo de Israel. Ahora, en los evangelios, ¿eso es cierto o es incorrecto? Es cierto. Es cierto, sí, es cierto. La gran mayoría del ministerio de Jesús se encuentra con Israel. Y de hecho, cuando él tiene que ver con alguien que no es de Israel, normalmente el autor nos señala que es algo muy diferente. O como la mujer samaritana, es la primera cosa que ella dice. ¿Por qué estás hablando conmigo? No, yo no soy judía, yo soy samaritana, ¿verdad? Es la pregunta que tiene ella. O hasta la otra mujer que viene a Jesús pidiendo un milagro y Jesús dice básicamente, pues es que no he venido para vosotros, he venido para Israel. Entonces, de cierta manera es correcto, pero después de la resurrección encontramos un cambio fundamental. Es después de la crucifixión y resurrección que Jesús manda a sus discípulos a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, es cierto que durante cierto tiempo su ministerio sí era entre Israel, pero después de la resurrección se abre anchamente, no sé si es una palabra, pero lo voy a hacer, la misión de los discípulos de Cristo. Entonces vamos a ver aquí 2 partes del Corán que nos hablan un poco como de la textura de lo que hace Jesús. He venido para confirmaros lo que os había llegado anteriormente en la Torá, y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y os he traído un signo de vuestro Señor. Temed a Allah y obedecedme. Allah es mi Señor y el vuestro. Adoradle pues. Este es el sendero recto. Y cuando Jesús advirtió la incredulidad de su pueblo, dijo: ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Allah? Entonces, muy interesante, porque aquí otra vez podemos reconocer de cierta manera
algo del mensaje de los evangelios, pero más que todo tiene la misma voz como un profeta musulmán. Y eso es precisamente lo que dicen los musulmanes. Dicen, bueno, ¿queréis seguir a Jesús? Sed musulmán. Era un profeta musulmán. Ok, pero también aquí tenemos algo que sí es cierto que viene en los evangelios, que es que Jesús está verificando la enseñanza de la Torah. Ok, otro versículo. Dijeron sus discípulos, nosotros te ayudaremos. Creemos en Allah. Atestigua, oh Jesús, que a Él nos sometemos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu mensajero. Están hablando con Dios. Cuéntanos pues entre los que dan testimonio de fe. Entonces aquí encontramos los discípulos. El Corán habla de los discípulos. No usa la palabra que usamos en el Nuevo Testamento árabe, que es talamid, que es una palabra que viene del hebreo, sino usa una palabra diferente, jawariyun. Es una palabra que su etimología es un poco difícil de discernir, ¿verdad? Pero aparecen los discípulos de Cristo. Ahí están en el Corán. Pero otra vez, la textura, la manera, la forma de hablar que tienen es muy islámica. Es mucho de Mahoma. Entonces, pero lo que vemos en el Corán es que Jesús viene para reafirmar la Torá. Jesús es muy claro que Jesús no habla mucho de sí mismo. Es muy diferente, por ejemplo, al Evangelio de Juan. Jesús en el Evangelio de Juan de sí mismo es casi la única cosa de que habla, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, yo soy la luz, ¿verdad? Está hablando de sí mismo, porque al fin del día en Juan, Él mismo en su cuerpo es el reino de Dios, que ha venido para introducir aquí en la tierra. Y otra vez los discípulos nos sometemos. Y sabemos que es una palabra muy especial en el Islam, porque ¿qué significa la palabra Islam? Sumisión. Sumisión. Y nosotros nos sometemos, o sea, somos musulmanes. Es lo que está diciendo estos dos pasajes, que vienen juntos, ¿verdad? Aunque hemos leído en dos trozos, viene todo junto en el Corán. Entonces vemos aquí que Jesús era un profeta musulmán. Jesús es muy claro que se debe de adorar a Allah, pero no a Él. Hay una separación muy fija entre Jesús y Allah en el Corán. En los evangelios a veces hay una separación muy fija, pero a veces hay una identificación muy cercana, que, bueno, nos tardamos como 6 siglos en discernir y identificar una cristología que podía explicar esto, pero el caso es que gracias al Señor lo pudimos hacer. Y aquí, sin embargo, has dicho que habla a Dios, ¿no? Sí, Entonces, Él habla con Allah, sí. Pero no es Dios. has dicho que ellos no como nosotros hablamos con Dios, pero ellos lo hacen mediante de los rezos. Entonces, aquí se sale del patrón. No, pues aquí Jesús, profeta Jesús, está hablando con Dios, está hablando a Dios, a Allah, porque ha recibido la instrucción de hablarle así. Eso no es nada raro. En el Islam, uno normalmente en la mezquita uno va a decir unas oraciones prescritas, ¿verdad? Pero también hay unas oraciones breves que se llaman dua, que son invocaciones, y que esas normalmente tú tienes que encontrar una dua para pedir lluvia, una dua para pedir sabiduría, una dua para pedir un esposo, algo así, ¿verdad? Pero en el Islam, yo creo que algunos musulmanes sí hablan con Dios simplemente con sus palabras cotidianas, aunque en la mezquita, en la oración oficial de la mezquita, eso no es permisible, ¿verdad? Durante el sermón, que viene cada viernes, eso por supuesto sí son las palabras del imán. Güey, Sí, Inshallah es solo un decir, o sea, ojalá, Dios quiera. sí, ojalá, inshallah, los dos vienen del árabe. Pero no tienen un sentido verdadero de ellos, o sea, no están hablando en lo cotidiano. Es como la Inshallah quiere decir todo y quiere decir nada, o sea... Pero lo usan como la que hay. Como vale.
Vale. Sí. Ok, vamos a Tengan un seguir. diálogo con Dios ahí de... Sí. Aquí tenemos en el capítulo 3, Surat al-Imran, que es de los capítulos más largos del Corán. El orden de las suras o de los capítulos del Corán, después del Fatiha, que es la oración que abre el Corán, vienen más o menos del más largo al más breve. Y tenemos algo así en la Biblia. ¿De qué estoy hablando? Los profetas. No los profetas, ¿no? Las cartas. Las cartas eclesiásticas de Pablo, porque sí, no están en un orden cronológico, porque si así fuera Tesalonicenses vendría primero, ¿verdad? Pero sí, de largo a corto o a breve. Entonces, leemos esto. Se confabularon los incrédulos contra Jesús, pero Alá desbarató sus planes, porque Alá es el quien mejor lo hace. Cuando Alá dijo: oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí, te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre lo que discreparéis. ¿Cuál es la importancia? Tenemos una pregunta de interpretación con estos versículos. Miramos el segundo trozo. Cuando Alá dijo: oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí. ¿De qué está hablando? Hay dos posibilidades. Pero la interpretación ortodoxa islámica es que Jesús, de hecho, ascendió al cielo. El profeta Jesús no fue crucificado, no hubo resurrección, ¿verdad? Pero, según el Corán, según la interpretación ortodoxa, ¿verdad? Ha ascendido al cielo y regresará. Y esto es parte de la apocalíptica islámica. No se puede entender, por ejemplo, el fenómeno del Estado Islámico, de Daesh, sin saber de la tradición apocalíptica del Islam. Ellos tienen muchas creencias y muchos detalles de diferentes batallas y cosas que van a suceder, incluyendo el regreso del profeta Jesús. Cuando regresa el profeta Jesús, él va a tomar una esposa, y él va a tener hijos, y va a morir y va a ser enterrado junto a Mahoma en Arabia. Además de eso, él va a regresar no a Jerusalén, sino creo que a Damasco, y va a vencer al ejército del anticristo. O sea, tienen un rol muy detallado para Jesús. Y además de eso, cuando Jesús regresa, él va a nulificar a la jizya. ¿Cuál es la jizya? La jizya en la Sharia es el impuesto que deben de pagar los cristianos y los judíos para seguir viviendo en una sociedad islámica sin tener que convertir al Islam. Sí. Una pregunta. Entonces, el rechazo a Jesús del musulmán aquí, de nuestro contexto, es más por sus tradiciones, porque Jesús parece ser que está muy presente en el Corán y es un profeta para ellos, pero a un musulmán en la calle escucha a Jesús y dice Jesús nada. Es como esto. Por ejemplo, aparece María mucho en el Nuevo Testamento, es una personaje muy importante, bastante importante. Aparece en varios lugares y es, obviamente, históricamente sabemos que era importante para la primera iglesia. En las iglesias evangélicas, ¿se predica sermones sobre María? ¿Mucho? Poco durante la Navidad, porque hay que hacerlo, no queda otra opción. Y si preguntas, ¿por qué no hay sermones sobre María? Hay sermones sobre Pablo, hay sermones sobre Pedro, hay sermones... ¿Por qué no hay sermones sobre María? Porque es lo que hacen los católicos. La respuesta es una respuesta saludable y sabia. No, es una respuesta tonta, ¿verdad? Pero es la respuesta. Así somos los humanos, sí. Entonces, los musulmanes tienen un problema parecido. O sea, aquí aparece este hombre Jesús muchas veces en la Biblia, pero ¿quién habla de Jesús siempre? Los cristianos hablan de Jesús. Entonces, aunque parece muchas veces,
en el Corán, y el Corán nos dice mucho más sobre Jesús que Mahoma, aunque aparece muchas veces en el Corán, no quieren hablar de Jesús mucho porque es lo que hacen los cristianos. Entonces entienden la comparación, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, no cabe duda de que el Corán dice muchas cosas sobre Jesús y también María, como hemos visto. Hay conversos del Islam que se convirtieron, bueno, comenzaron su conversión, su viaje de convertir, porque notaron que el Corán dice mucho sobre Jesús. Y también habla del Injil, o el Evangelio. Y algunos de ellos fueron y buscaron el Evangelio, aunque por supuesto se les había dicho que era corrompido, como vimos antes. Pero fueron del Corán, de Jesús en el Corán, a la Biblia, al cristianismo. Ahora, no es una trayectoria muy común, pero ocurre. Bueno, entonces el profeta Jesús está en el cielo. Cuando regresa va a nulificar la jizya. ¿Eso qué significa? Que ya los cristianos y judíos tendrán dos opciones: convertirse al Islam o morir. Sí. Entonces los musulmanes dicen, cuando regresa el profeta Jesús, todos ustedes los cristianos van a realizar que estaban en error todo este tiempo, diciendo que era hijo de Dios y tanta tontería. Es lo que nos van a decir. La polémica. Seguimos examinando estos versículos del Corán. Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Alá es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo, sé, y fue. Esta es la verdad sobre Jesús que proviene de tu Señor. No seas pues de los que dudan, o sea, nosotros los cristianos que decimos, bueno, no, Jesús no es como Adán, de hecho, es el Hijo de Dios. Es el Logos encarnado, es la palabra eterna, la segunda persona de la Santa Trinidad, y Jesucristo en su humanidad es como nosotros, pero sin pecado, que recibe de su madre, y en su divinidad es lo que recibe a través del Espíritu Santo y de su Padre Dios. Todo lo que acabo de decir es teología ortodoxa, cristiana, y para el musulmán es una blasfemia increíble. Y aquí el Corán nos está diciendo, no seas de los que creen en lo que acabo de decir, mi resumen de la cristología ortodoxa. Y a quienes te discutan acerca de esta verdad, o sea, de que Jesús es un siervo de Allah y no una divinidad, después de haberte llegado el conocimiento, diles, venid, convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros, y a nuestras mujeres y a las vuestras, y presentémonos todos nosotros. Luego roguemos seriamente que la maldición de Alá caiga sobre los mentirosos. Es una cosa que vemos mucho en el Corán. Tenemos algo que aparece, que parece ser, vamos a hablar, vamos a convocarnos, vamos a hablar del asunto. Pero después caiga la maldición sobre los mentirosos. O sea, el Corán no es otra cosa que la psicología de Mahoma. Todo Islam es la psicología de Mahoma. Un hombre que decía cosas muy grandes de sí mismo y un hombre que a la vez tenía una falta de confianza y un crisis de identidad. Todo el Islam surge de la psicología de Mahoma y aquí lo vemos muy bien. No seas como los que tienen los cristianos, vamos a juntarnos y hablar, y ahí viene una maldición también. Pues es que tiene un carácter muy erático. Y aquí está diciendo que la creación de Adán es un milagro superior al nacimiento de Jesús. Muchos musulmanes te van a decir esto, te van a decir, bueno, pues ¿qué es más increíble? ¿Que nazca un hombre solamente con una madre? ¿O que haya un hombre sin madre y sin padre? O sea, Adán. Entonces es una polémica islámica. El rechazo de la doctrina de la encarnación. O sea que ahí está mi resumen de la doctrina de la encarnación. Ahora sí, la crucifixión. Esto es absolutamente esencial. Como vimos en la historia de todo que propone el cristianismo, la cruz es lo esencial. Es la contestación divina
que viene de Dios, al problema central de todo el meta narrado, o sea, el pecado y la muerte. Pero aquí vamos a ver en Surat An-Nisa, el cuarto sura, y dijeron, hemos matado al Mesías. Son los judíos que están hablando esto. Este pasaje se encuentra en un pasaje mucho más largo, que es un polémico de Mahoma contra los judíos de Medina. Hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah. Okay, los judíos están diciendo esto. Pero no lo mataron ni le crucificaron. Aquí está Allah otra vez hablando. Sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento cierto, sino que siguen suposiciones. Y ciertamente no lo mataron. Allah lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Allah es el poderoso, sabio. Otra vez, después de hablar de Jesús, siempre hay que decir Allah es realmente el verdadero. Entre la gente del libro, o sea, cristianos y judíos, no habrá nadie que no crea en él, Jesús, antes de su muerte. O sea, cuando él regresa y cuando él va a morir, todos los cristianos y judíos creerán en Jesús. Pero Jesús, ¿qué es? Profeta musulmán, ¿verdad? Y el día de la resurrección atestiguará contra ellos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque los musulmanes te van a decir que el Corán enseña claramente que Jesús no fue crucificado. No es cierto. No dice el Corán que Jesús no fue crucificado. Yo tengo un compañero de la Universidad de Edimburgo, donde hice mi doctorado, que hizo todo su doctorado, 100.000 palabras sobre este versículo. Sí. وَقَالُوا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابن مريم رسول الله ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا. Eso es en árabe. Yo lo tuve que aprender porque tantas veces a mis amigos musulmanes me la citaron. O sea, es de los versículos que todos saben. Pero bueno, de hecho, ¿qué dice? No dice que no fue crucificado. Hemos matado al Mesías. ¿Quién está hablando aquí? Ya se los he dicho, los judíos. Y yo contesto a mis amigos musulmanes, primero digo, bueno, el Corán es libro de ustedes, yo no creo que es un libro divino, pero aún así tú debes de creer en el Corán. Y el Corán dice que los judíos dijeron que mataron al Mesías. Pero de hecho, la verdad es que ellos no lo mataron. Y yo digo, eso es correcto. Si leemos en los evangelios, es claro que ellos hicieron un plan, pero claramente en los evangelios, ¿quién mata al Mesías? Los romanos. Entonces, en vez de decir, no, pues el Corán es equivocado, aunque a veces yo sí lo hago, ¿verdad? Yo digo, aquí pues es que no viene al caso. Es cierto, estamos de acuerdo, pero lo que tú tienes que entender es que tu libro no dice que no fue crucificado Jesús. Y es una revolución para el musulmán escuchar esto, porque él siempre ha aprendido que el Corán enseña claramente que nunca fue crucificado, y este es el versículo. Pero no es lo que dice. Otra vez, ¿se acuerdan del punto que hice al principio? Musulmanes creen en el Corán. Sí. Según el Corán, entonces, Jesús viene el último día, ¿no? Sí. ¿Y cómo puede ser que siendo un profeta tan importante para ellos venga aquí para morir? O sea, es decir, no estará en el jardín. No, él estará en el jardín, pero eso es el jardín, esos son los tiempos últimos, ¿ok? Él vendrá, vencerá al ejército de Anticristo y todo esto, se casará, vivirá, morirá, irá, y después de la resurrección es cuando hay el juicio final. Algunos se van al Jannah, otros se van al fuego, ¿ok? Y en este tiempo escatológico, o sea, en la apocalíptica islámica es muy importante porque todos los cristianos y judíos tendrán este testimonio que viene del profeta Jesús.
de que deberemos de ser musulmanes. Entonces la visión es de que la gran mayoría de los cristianos van a decir, bueno, nos equivocamos, lo siento, vamos a someternos, vamos a hacernos Islam. Como dice el Corán que hicieron los discípulos, ¿verdad? Nosotros somos de los que nos sometemos a Allah. Los discípulos, Pedro y Andrés y Juan y Santiago, eran musulmanes, ¿verdad? Todos. Felicidades. Ok. La Trinidad. La Santa Trinidad. Bueno, estamos hablando de Jesucristo y decimos que Él es la unión hipostática del Verbo de Dios y de un alma humana, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Corán sobre esto? Bueno, hay un punto histórico que me gustaría compartir. Tenemos un texto medieval que viene de un hombre que se llama Epifanio de Salamina, y él menciona, bueno, no es medieval, de hecho es patrístico, del IV siglo, y él está hablando en su texto que se llama el Panarion de los diferentes herejes en diferentes partes del mundo, y en esos días, como en nuestros días, hay muchas maneras de ser heresía, ¿verdad? Y él dice que había un grupo en Arabia que se llamaban los coliridianos. ¿Y de dónde viene esta palabra? Viene de la palabra griega coluris, que significa una pequeña tarta. ¿Okay? Y ellos creían que María era una diosa. ¿Okay? Y ofrecían a María, a esta diosa, estas pequeñas tartas, y de ahí viene su nombre. Ahora, fuera de este texto, no tenemos ninguna referencia a este grupo. Entonces, por eso es una hipótesis. Pero es posible que la enseñanza del Corán en cuanto a la Trinidad viene de este grupo. Porque vamos a ver lo que dice el Corán en capítulo 5. Y cuando dijo Allah, oh Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Allah? Dijo Jesús, glorificado seas Allah, no me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho tú, lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. Entonces aquí una conversación interesante entre Allah y Jesús en el Corán. Y Allah pregunta a Jesús, ¿has dicho al pueblo que te alabe a ti y a tu madre conmigo? O sea, una trinidad de Padre, Hijo y Madre. Muy pagano, ¿verdad? Pero ven que esto parece mucho a lo que describe Epifanio en su Panarion sobre este grupo de Arabia, este grupo herético. Muchos musulmanes nos van a decir, el Corán dice que la Santa Trinidad es incorrecta. Y algunos de ellos piensan que nosotros creemos esto. ¿Se acuerdan que dije al principio que muchos musulmanes creen que el Corán habla correctamente del cristianismo? Pues es una tontería decir eso. No ha habido cristianos nunca en ninguna iglesia, ni la ortodoxa, ni la católica, ni ninguna iglesia protestante que han creído esto. No hay ningún cristiano en todo el mundo que dice que la Santa Trinidad es Padre, Madre e Hijo. Eso no existe. Nadie, en ninguna parte. Bueno, entonces hay dos opciones. Primero es que Mahoma incorrectamente piensa que estos herejes son los cristianos, ¿verdad? Y cuando mi amigo musulmán menciona este versículo, yo digo, eso no es para nada lo que nosotros creemos.
Y puedes compartir. Había una secta herética en Arabia, llamada, estos grupos, los colirianos, y creían esta cosa, y Mahoma estaba diciendo que eso es incorrecto. Y en cuanto a eso, estamos de acuerdo. No hay ningún cristiano que cree eso. Pero es muy difícil para el musulmán, porque muchos de ellos han sido enseñados que lo creemos. Y simplemente es que no es lo que creemos. Nadie nunca lo ha creído adentro de la iglesia. Llega Semana Santa y lo ven. Bueno, pero es otra cosa. Hasta eso tú lees cualquier cosa de la iglesia romana católica y nadie va a decir que María es una diosa. Nadie lo va a decir. Nunca se ha dicho, nadie lo ha sugerido jamás en la historia. ¿Okay? La gente. Nadie excepto esto, ¿no? Bueno, pero pregúntale a esta gente durante Semana Santa, María es una diosa, y te van a decir no. ¿Ok? Entonces, decir esto tiene que ver con los católicos, creo que es una estrategia muy mala. Sí, muy mala. Y a nosotros los evangélicos no nos gusta cuando la gente nos diga qué creemos. Los evangélicos odian a los homosexuales. ¿Eso es cierto? No. Pero el mundo nos dice eso. ¿Nos gusta? No nos gusta. Y Jesús nos dice, debemos de hacer a los demás como nos gustaría que hiciéramos a nosotros. Si a nosotros no nos gustamos cuando los que están fuera de nuestra comunidad nos digan lo que creemos incorrectamente, tampoco nos toca decir que los romanos católicos creen en que María es una diosa. No es una cosa buena que decir. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí. En ese momento histórico también estaban ocurriendo cosas alrededor. Había otro grupo de historia. Este hombre tenía varias habilidades, Mohammed, y también hay una historia que indica que en esa cruce de seda, la ruta de seda, pues obviamente este hombre estaba escuchando muchas teorías, muchas ideas, que las iba a estar mezclando y al final las mezcla, ¿no? Y hay una probabilidad, llámense coliberianismo, o quizás otro grupo, que estaba enseñando cosas que no eran muy correctas, y este hombre estaba absorbiendo y creando su propia... Sí, pero el caso es que, como he dicho, no hay cristianos que creen esto. Exacto. Nadie en ninguna parte. Entonces sí, quizá estaba escuchando cosas, pero el caso es que él habló incorrectamente del cristianismo. Sacó una conclusión. Sí, o sea, ya la cristología estaba desarrollada en el siglo VII. Si hubiera querido encontrar y averiguar la cristología correcta, ya estaba. Pues sí, pero tendría que hacer un esfuerzo para encontrarla. Entonces, lo que decir que Mahoma toma esta herejía como piensa que esta es la doctrina cristiana, ¿no? Eso es lo que parece ser que... Hay dos posibilidades. Cree que es la doctrina cristiana, o la otra posibilidad es que simplemente sabe que es falso, pero él quiere insultar a los cristianos. Porque no habían cristianos allá. Es muy fácil insultar a una comunidad cuando no están presentes. No habían cristianos en Medina ni en Meca. O sea, y estas son las dos ciudades principales donde es activo Mahoma. Y vamos a ver la vida de Mahoma mañana. Y finalmente vemos en Sura 4, no digáis que es una trinidad. La palabra árabe para trinidad es thaluth, que viene de la palabra thalatha, 3. Pero no dice la palabra thaluth, dice no digáis 3. Es la traducción correcta. Y muchos musulmanes dicen, pues aquí está, no digáis 3. Pero el caso es que, ¿3 qué? Hablamos de un Dios, una esencia divina, un ser existiendo en 3 personas eternas. Simplemente es una idea compleja y Mahoma no tiene tiempo para considerarlo. ¿Qué dice el Corán sobre el Evangelio? Los musulmanes enseñan a leer y creer en el Evangelio. Es muy interesante porque habla del Injil o el Evangelio en algunas partes del Corán. E hicimos que esto es de Surat al-Ma'idah, que es la quinta sura del Corán. E hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel Jesús, hijo de María, para que confirmase Jesús
lo que ya había en la Torá. Hemos visto esto, Jesús afirma la Torá, bien. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz. ¿Okay? Habla positivamente del Evangelio como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Aquí tenemos la enseñanza de que el Evangelio no añade nada a la Torá, y eso sí es muy en contra del cristianismo. Pero aquí está diciendo Jesús, bien entendido, simplemente era otro profeta musulmán, vino simplemente para afirmar la Torá y no vino para añadir nada de lo que estaba presente allá. En capítulo 6 dice, la palabra de tu Señor, el Corán, es completamente cierta y justa. Nadie puede alterar la palabra de Alá, Él es omnioyente, omnisciente. Es interesante porque aquí dice la palabra de tu Señor, el Corán, eso está en corchetes. Sí, o sea, eso es el interpretador imponiendo su entendimiento, pero simplemente dice la palabra de tu Señor es completamente cierta y justa. Musulmanes van a decir eso tiene que ver con el Corán, pero yo pregunto a mis amigos musulmanes, pues es que no dice el Corán, dice la palabra del Señor, y sabemos muy bien desde otras partes de tu libro en el cual tú debes de creer, yo no lo creo, ¿verdad? Pero en el cual tú deberías de creer, dice que también habían otras palabras divinas, como la de la Torah de Moisés, el Zabur de David y el Injil de Jesús. Disculpa, Dwayne, como dices ahí, si los musulmanes enseñan a leer y creer en el Evangelio, ¿cómo se puede entender que el concubinato en la cina esté contemplado como algo lícito y también algo lícito las relaciones sexuales prematrimoniales o las relaciones homosexuales y la violación? Sí, ¿Cómo podemos entender esto? hay diferentes maneras de contestar la pregunta según el musulmán con el cual hablas. La mayoría de los musulmanes se van a sentir incómodos porque tienen el testimonio del Corán y tienen que justificar porque no siguen el testimonio del Corán. Van a decir, creemos que existían anteriormente estos libros, pero ya están corrompidos. Aunque el Corán mismo, especialmente en cuanto al Evangelio, no dice eso. Otra vez, los musulmanes creen en el Corán, pero hay muchas de las creencias en cuanto, por ejemplo, a la corrupción del Injil, que simplemente no viene en el Corán. Otra cosa importante que los musulmanes van a señalar o preguntar es, van a querer saber por qué hay 4 evangelios. Porque para ellos un texto divino es como la Torá, aunque es corrompida, o como el Corán. O sea, viene dictado de Allah a través de un ángel y se escribe. ¿Por qué nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y la mayoría del texto es narrado, ¿verdad? Sí, hay muchos trozos cuando Jesús mismo está hablando, pero la mayoría del texto, con la posible excepción de Juan, donde Jesús siempre está hablando de sí mismo, pero los otros 3 evangelios, la mayoría del texto, y después de eso fueron para allá y vinieron unos hombres y le preguntaron, y después, ¿okay? Es mucho narrado. Entonces, el tipo de libro que tenemos en los 4 evangelios es un tipo de texto que es muy raro para los musulmanes. Entonces, eso siempre es una cosa importante para reconocer cuando nosotros estamos hablando, compartiendo el evangelio con los musulmanes. En cuanto a la apologética, y quizás tendremos tiempo para hablar de esto mañana o miércoles, yo digo, bueno, pues en un tribunal, ¿cuál es más válido? ¿Un hombre que da testimonio de sí mismo o tener 4 hombres que dan testimonio de algún hombre? Porque en el Corán tú tienes Mahoma hablando de sí mismo y diciendo, yo soy profeta. O sea, todo lo que tiene que ver con Allah tiene que ver conmigo. Hay un hadith muy bueno de una de las 11 y tantas esposas del profeta, cuando Aisha dice, me parece que Allah hace todo lo que desea mi esposo.
Sí, y yo he dicho esto, yo puedo ser polémico a veces, no siempre. No, la iglesia necesita a Juan Bautista igual que necesita a Jesús, necesita a Elías como necesita a Eliseo. Y yo le pregunto, y yo le digo, mira, me parece cuando leo la vida del profeta que de hecho el profeta es el mero mero y Allah es el siervo del profeta, porque siempre está haciendo lo que quiera Mahoma. ¿No te parece? Déjalo como pregunta, porque si lo dejas como pregunta, nadie se puede ofender, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, y aquí casi nos acaba el tiempo, entonces... mira, el último de aquí es muy interesante. Oh Muhammad, a quienes no creen de tu pueblo, si tenéis dudas sobre lo que me ha sido revelado, preguntadles a quienes podían leer la revelación que me precedió. Interesante, el Corán dice claramente, si hay algún punto en cuanto a la ley que no te queda claro de las cosas en el Corán, debes de preguntar a los cristianos y a los judíos. Y viene lógicamente la pregunta, ¿cómo es que Mahoma puede decir eso si de veras los textos, las escrituras de estas comunidades no son válidas? ¿Verdad? Y sabemos de textos que tenemos hoy que ya en el siglo VII, la Biblia que tenían en el siglo VII cuando están ocurriendo estas cosas, es la misma Biblia que tenemos hoy. O sea, si nos metemos en cómo estaban los textos en el primer siglo, las primeras partes del segundo siglo, hay muchas preguntas. Ok, eso es cierto. Me imagino que todos saben esto. Pero en cuanto al siglo VII, pues ya está. Tenemos Biblias del séptimo siglo. Tenemos Biblias de Europa, África y Asia en diferentes idiomas. Y sabemos que todos son iguales. ¿Ok? Dwayne, Sí. ¿cuál es el libro o el capítulo que sale ese versículo acerca de los cristianos en el Corán? Es que sale 10.94. Sí, 10.94. Sí, y mira, voy a dejar mis tarjetas de visita aquí enfrente. Tiene mi Twitter, teléfono y dirección de correo electrónico. Y si alguien tiene preguntas o quiere el PowerPoint, coge uno y mándame un email o algo así. Y por favor, seguidme en Twitter, ¿ok? Muy bien. Y vamos a seguir con el último, que es los últimos tiempos. De hecho, ya habíamos hablado un poco sobre los últimos tiempos y no queda mucho que añadir. Esta es una foto de una de las mezquitas donde algunos dicen que Jesús va a regresar, ¿verdad? En Siria. Una de ellas, ¿no? Sí. Por cierto que el descanso de la tierra de él, Jesús, es una prueba de la proximidad de la hora del juicio. No dudéis pues de ella y seguidme, este es el sendero recto. O sea, Mahoma está diciendo que el regreso de Jesús es una de las señales principales del fin de la historia humana, o sea, lo que llamamos el escatón o el fin de los días. Sí. Porque los musulmanes en su tradición, ¿no? O sea, Mahoma muere y es sepultado, ¿no? Sí. Y Jesús no muere. Eso es cierto. Dios lo salvaguarda de la muerte, ¿no? Sí. Según su propia Sí. tradición, ¿no? Entonces, es más incluso así es más importante Mahoma. Sí, pues pregúntale a ellos y también le puedes decir... Claro, porque Jesús lo quieren matar y, Sí. y Dios dice, no, porque yo te amo y según lo que dicen ellos, ¿no? Mira, hombre, tú vienes de una tradición donde hacer preguntas y tratar de analizar ideas es algo válido, es algo que tiene valor, es algo que se respeta, ¿verdad? Entonces, en la mayoría del mundo musulmán simplemente no son valores culturales. Por ejemplo, la lema del Ikhwan al-Muslimin, los hermanos musulmanes de Egipto, es Samana y Atana. O sea, oímos y obedecimos. No oímos, reflejamos y conversamos, investigamos, consideramos nuestro contexto y diferentes tipos de aplicación y después obedecimos, ¿verdad? Que normalmente en un seminario, una iglesia madura, pues sí, queremos oír y al fin queremos obedecer,
pero no es oímos y obedecimos, ¿verdad? Sí. En nuestra tradición, especialmente la tradición protestante, pero todas las tradiciones cristianas, existe un proceso. Pero para el musulmán, con un fe verdadero, existe esta idea de que no debe de hacer estas cosas. Debe de oír y obedecer, ¿verdad? Bueno, muy bien, con eso terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta puede quedar. Yo no me tengo que ir ahora mismo, pero yo sé que ya son las 12:30 y algunos de vosotros tenéis que ir. Y os veremos mañana a las 9:30. Y recomiendo que venís con vuestros Coranes, ¿verdad? Porque como veis, de vez en cuando estamos viendo algunos versículos del Corán. Gracias.